Muy buenas tardes, queridos alumnos, alumnas. Mi nombre es Amalia Campos, soy abogada tributaria y hoy día vamos a revisar el marco normativo de las donaciones en Chile. Por favor, me confirman si se está compartiendo la pantalla completa con la diapositiva. Ok, el marco normativo de las donaciones en Chile es una materia muy interesante porque tiene muchas leyes asociadas. Algunos dicen que es un tema que está en extremo complejizado y que por ende se convierte en una traba para un acto filantrópico o muchas veces con un fin social. Y ahí vamos a ver que hay una ley que está a la vanguardia de las demás leyes, que es la 21.440, que es la primera que vamos a revisar, pero existen un montón de normativas asociadas a las donaciones. Entonces, la ley 19.885, también conocida como la ley con donaciones de fines sociales, regula los montos que están donados a instituciones que prestan servicios directos a las personas de escasos recursos, discapacitadas, establecimientos educacionales de prevención y rehabilitación de adicciones o al fondo mixto. La muy renombrada ley 21.440, que está en el decreto número 2385 de rentas municipales del artículo 46A a la letra K, y que crea este nuevo régimen de donaciones de beneficios tributarios para entidades sin fines de lucro en Chile. Esta norma, a pesar de que el beneficio tributario puede que sea menor en comparación con otras normativas, como lo vamos a ver más adelante, ¿por qué ha tomado tanto vuelo? Una, porque es más simple, también porque es la más nueva, y otra que también le da un pro o algo positivo, que tiene una normativa administrativa, una circular de Servicio de Impuestos Internos que es relativamente reciente. Entonces eso también entrega certeza. También está la ley 19.712 que tiene fines deportivos, 19.247 con fines educacionales y una normativa de la LIR, la Ley de Impuesto a la Renta, de realización de programas de instrucción básica o media gratuitas, técnica profesional o universitaria del país. Entonces partimos comentando que ¿por qué estas normas se dictan? ¿Por qué es necesario que el legislador diga hay ciertas normas que benefician las donaciones, hay franquicias tributarias? ¿Por qué? Porque estas donaciones no van a estar afectas al impuesto a las donaciones, valga la redundancia, que sin este beneficio entonces podría llegar al 25%. También están liberadas del trámite judicial de la insinuación, que, como todos los trámites judiciales, puede tardar muchísimos meses. Y además es un ingreso no constitutivo de renta para el que recibe la donación, el donatario. Las franquicias tributarias se van a traducir en gasto o crédito, como lo vamos a ver, y su deducción procederá en el mismo ejercicio en que efectivamente se efectuó la donación. Entonces, ¿qué pasaría si no se acoge a una ley con beneficio tributario? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí el oficio 2117 del 2022 nos dice que entonces estas donaciones se afectarán con el impuesto a las donaciones de la ley 16.271 y se considerarán como gastos no aceptados respecto del donante, es decir, el que efectúa la donación, en materia de impuestos a la renta, pudiendo afectarse entonces con el impuesto único del inciso primero del artículo 21. Esto es para efectos del donante, pero ¿qué pasa con el donatario? El donatario, como es una organización sin fines de lucro, no se va a ver muy afectado con esto. ¿Por qué? Porque estos beneficios tienen más bien que ver con el que dona. Entonces, al ser una donación para las fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro, si éstas no tienen una actividad afecta, por ejemplo, no venden o no prestan servicios, no van a estar, digamos, acogidos a IVA, pero tampoco al ser una donación va a estar afecto. Entonces, esto va a ser muy importante para el que hace la donación. ¿Por qué? Porque aquí entonces vamos a tener el resultado sin una ley de donaciones. Los ingresos del año, que van a ser, por ejemplo, en este caso 1.000, y los gastos 900, el resultado antes de impuestos sería 100 y la tasa de impuesto de primera categoría del 27%, entonces sería un 27 el total a pagar al fisco. Con una donación del 4% y un resultado con beneficio gasto,
Entonces, el ingreso, de igual forma como en el caso anterior, de 1000, los gastos 900, resultado ante impuestos, pero aquí viene entonces la donación, que, por ejemplo, la ley 20.440 tiene este mecanismo, se le descuenta el monto de la donación y entonces el resultado pasa a ser 96 y la tasa del impuesto entonces se le aplica y el total a pagar es 25,92. ¿Qué pasa con el resultado de beneficio de crédito? Ustedes van a ver desde ya que el impuesto es menos, ¿cierto? Tal vez no en esta escala, con una donación tan pequeñita y un resultado tan pequeño, no se logra visualizar, pero cuando hay números más grandes, sí es una diferencia importante. Entonces, cuando existe este beneficio de crédito, también es relevante para la empresa saber que una fundación, una corporación o una organización sin fines de lucro lo tiene para hacerlo efectivo. Porque entonces lo que aquí va a pasar es que los ingresos del año, al igual que los casos anteriores, son 1000 y los gastos van a incluir el 50% de la donación y va a tener un resultado antes de impuesto que se le va a deducir la donación de los 4 pesos en este caso y cómo funciona el crédito, entonces se le agrega el 50% de la donación teniendo este resultado de 100 que se le aplica entonces la tasa y además entonces viene este crédito del 50% siendo el impuesto a pagar de 25 pesos. Entonces, vamos a partir por la ley que lleva la vanguardia hoy en día, no tanto por lo que vimos recién, porque la deducción sea mayor que las otras que son de crédito, sino que, como ustedes pueden ver, hay una simpleza mayor y además hay mayor regulación, entonces hay certeza, más certeza jurídica. Esto lo vamos a revisar. Entonces, la ley 21.440 crea este nuevo régimen, nuevo relativamente, porque ya lleva tiempo de donaciones con beneficios tributarios para entidades sin fines de lucro. Vamos a ver que, a diferencia de otras leyes, los donantes pueden ser empresas u otros contribuyentes de primera categoría, independientes, global complementario, dependientes, segunda categoría, extranjeros adicional. Y entonces acá es importante comentar desde ya que tenemos esta normativa que es parte de lo que esta ley es tan popular porque nos muestra entonces esto, que es seguridad en cuanto a qué es lo que dice el Servicio de Impuestos Internos. Y una de las cosas que, bueno, yo lo voy a mostrar desde el principio para que ya sepan qué circular es, 53 del 2024, es reciente. Y entonces está en específico aquí abocándose a esta normativa y aquí está la ley 21.440 y entonces dice en la parte que estamos revisando, hay mucha materia y a mí me encantaría hacer una clase solo de esta normativa porque, como les comentaba, está a la vanguardia y si les gusta y en el fondo es interesante para ustedes, lo podemos hacer. Hoy en día vamos a navegar por varias normas, pero eh, desde ya quiero dejar muy en claro que esta circular es clara, entonces es importante que ustedes la revisen. Entonces, los donantes, que son los que podrán acogerse a estos beneficios, son los contribuyentes del impuesto de primera categoría, que es lo que estábamos revisando, ya sea del 14A, 14D3, y los que no están en el 14, pero siempre que lleven contabilidad completa o simplificada, entonces, por ende, quedan excluidos los de renta presunta, por ejemplo. Acá también dicen que el 14 de 8 está, y bueno, lo que le había comentado, los que están afectos al impuesto rural complementario, impuesto único de segunda categoría y el impuesto adicional, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos o condiciones, ¿cierto? Entonces, acá vamos de nuevo a nuestra diapositiva y nos encontramos con que los donatarios entonces van a ser instituciones sin fines de lucro regidas por el Código Civil, cuerpo de bomberos o entidades religiosas constituidas conforme a la Ley 19.638, siempre que estén inscritas en este registro público de entidades donatarias. Y efectivamente ustedes pueden encontrar esa información disponible en la plataforma de la Ley 20.440 y está todo. Está toda la información de las fundaciones, sus informes, memorias anuales, balances, todo lo relativo. Ahora bien,
tienen que tener ojo con que muchas de esas fundaciones también, si quieren hacer un cruce de información y de saber quiénes están activas, qué fundaciones están activas, les recomiendo también revisar las declaraciones juradas que se han dictado, digamos que están también disponibles, que se han preparado por estas fundaciones en la medida en que si ustedes quieren saber que esta fundación está activa, ¿ya? Porque ese registro público, sin perjuicio de que tiene mucha información, a veces tiene memorias de hace algunos años atrás, sin perjuicio de que también tienen que, como conforme al número 3 mantener actualizada esta información en el portal y reportar anualmente. Pero si ustedes quieren ser más proactivos y ver que sea una fundación que de verdad esté activa, entonces pueden revisar hacer ese cruce con la información de Servicio de Impuestos Internos. Y acá esto también es algo que hace que esta norma esté a la vanguardia de las demás normas, y es que promueve fines que señala esta ley y promueve, digamos, un montón de fines súper interesantes, y aquí también me remito a la misma circular, que es la 53, y esto es lo que también quiero mostrarles porque entonces acá dice que los fines de las donaciones deberán tener por objeto el financiamiento de los siguientes, de la siguiente actividad. Entonces está el desarrollo social, ayuda a las personas en vulnerabilidad, edad, enfermedad, discapacidad, dificultades. Es súper amplio. Desarrollo comunitario, local, urbano, habitacional, la salud, la educación, las ciencias. Y aquí el fondo da una descripción. Actividades que promuevan el conocimiento, investigación científica, innovación, tecnología, cultura. Acciones o iniciativas destinadas a promover el desarrollo de las artes, manifestaciones artísticas, difusión, deporte, medio ambiente, culto, entendiéndose por tales aquellas que desarrollan las iglesias, entidades religiosas, equidad de género, actividades y planes destinados a promover la igualdad de derechos, promoción y protección de los derechos humanos en cuanto a las normas constitucionales, tratados internacionales, desarrollo y protección infantil y familiar, protección de los pueblos indígenas, migrantes, diversidad y en general toda actividad que tenga por objeto evitar la discriminación racial, social o de otra naturaleza, fortalecimiento de la democracia, riesgo de desastres. Esto, muy interesante esto, en cuanto a, por ejemplo, entidades de rescate o salvamento, bomberos, rescatistas, ayuda humanitaria en países extranjeros, educación en materia de defensa, promoción, perdón, defensa de los animales y su protección, y otro propósito de interés general. Entonces, súper abierto, eso también la deja también en la vanguardia de otras leyes porque es muy amplio y también son fines muy nobles. Entonces, aquí también entra la paradoja que uno quisiera siempre apoyar a las fundaciones, pero hemos visto con el caso convenios que sin perjuicio que muchas veces pagan justos por pecadores, no hay que dejar de lado poner mucho ojo en la trazabilidad, porque en este tipo de actividades en las que hay fines nobles, el hecho de que haya casos que en el fondo empiecen a disminuir la reputación de estas causas, sin perjuicio de ello, es importante no quitarle lo esencial que es, lo importante que es para una comunidad poder apoyar, ¿cierto? Pero acá entonces, ¿qué nos está mostrando la normativa? Es que no solamente entonces vamos a apoyar, sino que podemos obtener un crédito, podemos tener una deducción del gasto asociado a esto y que por lo demás, y aquí quiero ser súper enfática, sobre todo para los donantes de empresas y contribuyentes de primera categoría. Hoy en día está muy en vanguardia o de moda y con mucha razón el término de la sostenibilidad tributaria, que como ustedes también deben saber, se instauró como un concepto relevante, pero también la sostenibilidad corporativa y cómo este concepto también impacta en una de las dimensiones que estableció el Servicio de Impuestos Internos como indicadores de la sostenibilidad, es la colaboración con otras organizaciones, que es el acápite de las redes. Entonces, cuando una institución es sostenible tributariamente, no solamente implica una transparencia que lleve bien sus impuestos, sino que también la sostenibilidad tributaria va a incrementar en cuanto a su puntaje o en cuanto a la empresa, cómo es vista por el Servicio de Impuestos Internos cuando genera estas redes.
Y estas redes están dadas por redes con proveedores, educación a proveedores, pero también con redes sostenibles en torno a la sostenibilidad tributaria, que tiene que ver con esto, con las deducciones legales, beneficios y franquicias tributarias legales, pero que también van en ayuda a un interés común. Por otro lado, entonces, tienen que ser entidades de beneficio público, ofrecen servicios o actividades a toda la población, a un grupo de personas de características generales y uniformes sin discriminación. Y acá está el certificado 73 de donación, que se tiene que emitir dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la donación y que no requiere ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos. Y acá entonces vamos a encontrar esta resolución que crea el modelo de certificado. Aquí ustedes lo pueden leer, es cortito. En el fondo, lo que hacen siempre las resoluciones es dar un contexto, ¿ya? ¿Por qué estamos haciendo esto como servicio? Y después entonces resuelve que emitió o creó este modelo y se remite a los anexos. Entonces, crea el modelo de certificado número 73 y también están las instrucciones de llenado. Entonces, aquí uno lo pincha y hay un Excel que uno va a tener que llenar. Entonces, aquí mientras se abre, creo que se está compartiendo. Sí. Entonces acá tenemos nuestro anexo. Ay, aquí. Entonces acá están los antecedentes del donatario, del donante, de la donación y aquí entonces el Servicio de Impuestos Internos pone el detalle de los bienes donados y sus instrucciones. Eso para que lo vean, súper interesante y que no tiene que ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos, pero sí tienen que seguir esas instrucciones. ¿Qué se puede donar? Y acá hay otra de las circunstancias que ponen en la vanguardia la ley 21.440, a pesar de que tal vez no tiene un crédito, sino que una deducción, como vimos al principio, y que no es, el beneficio tributario puede que no sea tan grande como en otras normas. ¿Por qué? Es interesante esta normativa porque no solamente permite donar dinero, a diferencia de otras normas, sino que también bienes corporales. Entonces aquí también, y la circular 53 que les comentaba y que está también en la PPT, las empresas valorizarán los bienes a su costo tributario y ahí la circular en el fondo detalla la forma, que lo podemos ver también en otra clase si ustedes gustan. Los demás contribuyentes, de acuerdo a las normas de valorización de la ley sobre impuesto a la herencia o donaciones o, en defecto, a valor de mercado. Y también bienes incorporales. Los bienes incorporales, eso sí, solo pueden ser donados en aquellos casos en que se encuentren sujetos a un registro o inscripción. Por ejemplo, una marca, derecho de autor, algo que en el fondo le agregue valor a la fundación y que una empresa lo quiera donar, por ejemplo, una inscripción de marca en la INAPI o en la DDI. Los beneficios. Entonces, las donaciones de bienes corporales no se afectan con IVA y no limitan el derecho al crédito fiscal del impuesto soportado o pagado en estas adquisiciones de bienes o servicios utilizados para llevarlo a cabo y no se aplicará la regla de la proporcionalidad. El donante tiene derecho a deducir como gasto el 100% del monto de la donación, pero, y aquí vemos la parte que tal vez no es eh, que tal vez no es tan favorable para algunos, que es que efectivamente tiene límites. Y para los contribuyentes de impuesto de primera categoría, entonces va a ser el menor valor entre 20.000 UTM o bien alguno de los siguientes montos a elección del donante. Y aquí tenemos entonces el 5% de la base imponible, el 0,48% del capital propio tributario o bien el 0,16% del capital efectivo. Ahí entonces tiene que hacer este cálculo y lo que exceda de estos límites no puede ser deducido como gasto, pero no será gasto rechazado. En el fondo, aquí, y eso es otra norma que lo deja, otra disposición que lo deja en vanguardia, que no es gasto rechazado. Entonces, eso es importante. Y acá dice el monto menor para las personas naturales entre las 10.000 UTM y el 5% de la base imponible del impuesto correspondiente. Entonces hace la diferencia entre las personas naturales y el impuesto de primera categoría.
siempre y cuando el destino de la donación entonces sea gastos operacionales para el funcionamiento de la organización y que se trate de gastos que obedezcan a los fines de interés general que motivaron la donación, que son los que leímos. Entonces, si en realidad estos gastos finalmente nos tienen un objeto que se adecue a lo que vimos en la circular 53, eh, que es difícil porque la circular 53 es bien amplia, pero tendría que ser prácticamente un fin que sea en beneficio simplemente de los fundadores de la organización o algo que no obedezca entonces al interés general. Recién ahí entonces el destino de la donación no cumpliría este requisito. Y también la fundación puede, o la organización sin fin de lucro puede destinarlo a la construcción, mantención, acondicionamiento, reparación y mejoramiento de equipamiento inmuebles destinado o donde se desarrollen exclusiva o mayoritariamente sus fines, o bien para sus programas, proyectos, planes, iniciativas. Pero hay ciertas consideraciones, y es que no se pueden donar bajo esta ley a las empresas del Estado o a aquellas en que el Estado tenga participación o interés, y las municipalidades no pueden donar entonces estas empresas y no se pueden recibir donaciones de los miembros del directorio de la donataria. Estos son los que en el fondo forman parte del estatuto de la fundación o de la corporación. Como requisito tienen que tener directores siempre. Entonces, estos directores no pueden donar a menos que la fundación u organización fin de lucro haya acreditado el cumplimiento de estos fines por un tiempo de 2 años y que demuestre que no está dirigida a beneficiar candidaturas políticas. Y esto tiene que ver con algunos casos que hemos visto. También las importaciones de bienes donados están liberadas de todo tributo, arancel aduanero, impuesto, derecho, tasa, cargo o cualquier otro cobro que les sea aplicable. Muy importante esto. Pero también la trazabilidad del certificado de donación, entonces tiene que indicar esta descripción del bien donado y su valor. Asimismo, las empresas que tienen pérdida tributaria pueden realizar donaciones bajo los límites que entonces vimos anteriormente para las empresas en general. Las donaciones del exterior que están efectuadas por entidades no residentes ni domiciliadas en Chile no están afectadas en el impuesto a las donaciones si es que los bienes donados están en el exterior y estas donaciones no sean financiadas con recursos provenientes de Chile. También, y acá hay dos consideraciones más, es que cuando la suma de todas estas donaciones del exterior recibidas exceden los $10.000, la donataria entonces tiene que presentar una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos, que es distinta, y las entidades donatarias no podrán efectuar prestaciones directa o indirectamente. Esta también es muy importante, que eh, cuando una fundación o una organización fin de lucro recibe una donación, no puede, para realizar una contraprestación al donante, compensarlo. Es decir, ya, tú me donas, entonces tú me donas los balones de gas, no sé, una empresa me dona estos balones de gas para que yo pueda mantener las escuelas calefaccionadas, y nosotros, como contraprestación, te vamos a hacer una capacitación para, digamos, para inclusión laboral. No sé, algo así. En el fondo no tiene que ser una prestación, porque si no deja de ser una donación. O tampoco se le pueden dar condiciones especiales o exigir menos requisitos. Esto es súper importante para que mantenga la esencia de lo que es. Y una donación no implica una contraprestación. Entonces, ¿hasta qué punto? Claro, uno dona y recibe entonces una prestación, digamos, a cambio de eso. eh, no sé, ahí hay que tener mucho cuidado porque uno puede decir, claro, esta persona fue donante y uno le puede dar un trato especial en la medida en que no sobrepase el límite de ser una contraprestación. Es decir, ¿a qué me refiero con un trato especial? Un agradecimiento, listo, una carta de agradecimiento que conlleve, no sé, un regalo, un vino. Ya, ¿hasta qué punto es el límite? Porque ojo, que si en el fondo el vino cuesta lo mismo que me donaron, ahí va a ser complejo, pero eh,
no por eso en fondo no van a poder agradecerle, pero ojo con eso, con las contraprestaciones. Y ahora pasamos a la 19.885, que son las donaciones, perdón, efectuadas con fines sociales. Acá entonces también los donantes pueden ser empresas y otros contribuyentes de primera categoría que declaren la renta efectiva en base de contabilidad completa y no pueden donar empresas del Estado. Y también están las personas naturales que tienen este impuesto rural complementario o segunda categoría. En eso, si podemos ver, a contrario censo de la anterior, está en la anterior un poquito más amplio por el impuesto adicional. Los donatarios, entonces, organizaciones sin fines de lucro, muy similar, de escasos recursos, discapacitados, establecimientos educacionales, rehabilitación de adicciones pero, perdón, que estén inscritas en el registro del Ministerio de Desarrollo Social. Y para poder incorporarse a este registro deben acreditar que se encuentran en funcionamiento y en cumplimiento efectivo ininterrumpido de sus fines estatutarios al menos durante un año. Y estas instituciones deben entregar este certificado a la entidad donante para haber corroborado que se recibió esta donación, con la identidad del donante, el monto y la fecha en que se realiza. Y acá tenemos una de las limitaciones, que estas donaciones solo se pueden efectuar en dinero. Entonces, ahí es algo que limita y que por eso muchas veces la ley 21.440 se prefiere. El destino de las donaciones, entonces, es el objeto establecido en su estatuto, proveer directamente servicios a personas de escasos recursos o con discapacidad, y recibir estas donaciones las pueden recibir los establecimientos educacionales que tengan proyectos de prevención o rehabilitación de adicciones de alcohol o drogas, servicios que respondan a necesidades inmediatas como alimentación, vestuario, alojamiento y salud, y que sean directos, verificables y cuantificables. Eso es súper importante. Como vimos, entonces, constituirá un crédito en un 50% y el 50% restante de la donación podrá deducirse como gasto necesario para producir la renta, pero de nuevo, entonces nos encontramos con que hay algunas excepciones. Y es que acá em, las donaciones a organizaciones sin fines de lucro o bien van a ser también al Fondo Mixto de Apoyo Social. Entonces, aquí estábamos comentando que siempre entonces las franquicias tienen cierto límite y este límite en el caso de la ley 19.885 va a estar dado si es que se dona a la organización sin fin de lucro o también al Fondo Mixto de Apoyo Social. Este fondo tiene cierto banco de proyectos y por eso la normativa quiso fomentar y apoyar a este fondo mixto. En el fondo, lo que aquí busca el legislador es que el donante, si bien puede tener una fundación o una organización sin fin de lucro a la cual quiera donar en específico, esta norma también está también de cierta forma agregando un banco de proyectos a través del Fondo Mixto de Apoyo Social. Y por eso hace esa distinción porque dice, si el monto no excede de 1000 UTM, el 50% de la donación va a ser crédito y 50% restante es gasto, que es el ejemplo que vimos. Pero aquí también hace la distinción de si el monto de la donación excede a las 1000 UTM, pero el 33% del exceso se destina a un fondo mixto, a este banco de proyectos, entonces el crédito sigue siendo del 50% por la parte que excede. Pero si la donación excede a estas 1000 UTM, pero no se cumple esta regla del 33% sobre la parte que excede, que sea destinada al fondo mixto, entonces, ¿qué pasa? Es que la norma le baja el crédito a un 35%. Esto está destinado a, como les comentaba, fomentar este banco de proyectos. También van a estar dados por una cierta cantidad de UTM, que en este caso hay un tope de 14.000 UTM al mes de diciembre del año en que se efectuó la donación. Y para utilizar este crédito, entonces los contribuyentes, y esta es, yo creo que lo que más limita a la ley 19.885 de fines sociales y una de las razones también por la cual la ley 21.440 entonces pasó a ser una de las
leyes en vanguardia o pionera por su simplicidad, y es que la ley 2440 no tiene este límite global absoluto del 5% de la ley de la renta líquida imponible. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas normas tienen este límite, las normas asociadas a las donaciones. Entonces la ley 21.440 vino a romper ese límite y decir, no existe ese límite. Pero como les comentaba entonces, el beneficio tributario muchas veces no es el mayor límite, sin embargo, sí tiene algunos beneficios. En situación de pérdida tributaria, entonces será de 0,48% del capital propio tributario o del 0,16% de su capital efectivo. Aquí podemos ver que se repiten los porcentajes, ¿cierto? En la ley 21.440 también vemos este 0,48% del capital propio tributario o el 0,16% de su capital efectivo. Hay cosas que se van, yo creo que fue como este rescate de cosas positivas que vino digamos, a recopilar la ley 21.440 y desechó algunas cosas que tal vez eran más complejas. Porque sin perjuicio de que el crédito tiene mayor beneficio tributario, es más complejo a la hora de calcularlo, como lo vimos entonces anteriormente. Y los contribuyentes de impuesto global complementario y impuesto único de segunda categoría pueden donar hasta el monto menor del 20% de la renta líquida imponible o 320 UTM. Entonces también tienen límites. Algunas consideraciones. Las cantidades donadas en aquella parte que constituyan crédito deben integrar su base imponible para la determinación del impuesto. Es lo que vimos entonces en la diapositiva del principio. Para los efectos de determinar la cantidad a rebajar como crédito, la totalidad de las sumas donadas durante el ejercicio deben reajustarse con el IPC. Y las entidades donatarias no pueden efectuar prestaciones directa o indirectamente en favor de los donantes, ni dar tratamiento exclusivo en condiciones especiales o exigiendo menos requisitos que los que exijan en general. Y esto también lo tiene la 21.440 y es para mantener la esencia de la donación, ¿cierto? Porque si hay una contraprestación, entonces deja de ser donación. Y entonces pasamos a la ley 19.712, que son las donaciones con fines deportivos. Si les puedo hacer un ranking de normas que se repiten en las fundaciones, hoy en día encontramos que eh, la que más fundaciones tiene, digamos, tan acogidas a la norma es la 20.440, pero luego viene la 19.885, que es la que acabamos de ver, y todas estas que vienen son algunas que quedan un poquito más dejadas, como no las toman tanto en cuenta, sin embargo, siguen existiendo y es importante y la verdad es que también son de materias específicas y por eso en el fondo tampoco son tan recurrentes, porque su objeto, por ejemplo en este caso, son, como vimos, los fines deportivos. Entonces también eso les hace que sea más minoritaria. Y esta ley, esta franquicia va a estar destinada a los donantes que son empresas y otros contribuyentes de primera categoría y los de global complementario. Entonces aquí se dejó de lado a los impuestos únicos de segunda categoría. Sin embargo, los donatarios también van a ser las corporaciones y fundaciones, pero ojo, y aquí se pone un poquito más restrictivo con fines deportivos. Otras organizaciones deportivas, corporaciones de alto rendimiento, corporaciones municipales de deportes y el Instituto Nacional de Deporte. Consideraciones. Aquí también hay una restricción porque solamente pueden ser las donaciones en dinero, ¿cierto? Vimos que en la ley 19.885 también es solo en dinero, pero la ley 21.440 entonces era mucho más amplia. ¿Por qué? Porque era dinero, bienes corporales, ya sea inmuebles o muebles, y bienes incorporales, que ahí podemos incorporar las marcas, ¿cierto? De la INAPI, y siempre y cuando sean derechos que puedan ser de alguna u otra forma verificables. Entonces puede ser la INAPI, la DDI, entre otras. Y acá también habla de algo que es importante, que es el registro de personas jurídicas y registro de proyectos deportivos. Entonces, en esto sí, todas las leyes tienen un factor en común, que es la trazabilidad, que también ahí cada ley tiene con su respectiva plataforma, en la cual tienen proyectos y registro de personas jurídicas.
Se debe acreditar también con un certificado, pero en este caso tiene que ser de elaboración propia con timbraje en el Servicio de Impuestos Internos. Y la franquicia consiste en que los contribuyentes del impuesto de primera categoría pueden utilizar como crédito un 35 o un 50% de la donación y la cantidad no utilizada puede deducirse como gasto. Requiere informe de estado de ingresos y egresos y la presentación de la declaración jurada del Servicio de Impuestos Internos. Límites. De nuevo, entonces, vamos a encontrarnos acá con conceptos que se repite, al menos en el caso de la Ley 19.885 con fines sociales, que es el límite global absoluto. Esto se repite en la mayoría de las normas de donaciones, que es el 5% de la renta líquida imponible en el caso de los contribuyentes de impuestos de primera categoría. Y si se encuentran en situación de pérdida, el 0,48% del capital propio tributario o el 0,16% de su capital efectivo. Y los contribuyentes de impuesto global complementario pueden donar hasta el monto menor entre el 20% de la renta imponible anual o 320 UTM. Y yo igual voy a preguntarles, pero ahí ustedes si quieren me comentan, pero quiero levantar esta reflexión. Eh, yo sé que, claro, siempre tiene que haber cierta trazabilidad, pero me gustaría que en un futuro estos límites y estas dificultades, sin perjuicio de que con la ley 21.440 se quiso simplificar y añadir un montón de fines sociales y generar mayor incentivo, de todas formas, cuando uno saca este beneficio tributario, en comparación con otros beneficios que tal vez vienen, tal vez no de una fuente legal propiamente tal, sino que un beneficio por, digamos, reorganización o planificación, o bien beneficios que uno tiene que darse una vuelta más larga y lo pone en la balanza. Yo creo que aquí hay un desequilibrio y creo que los beneficios tributarios como estos deberían ser más apoyados. Eso es un paréntesis. Pero lo dejo ahí porque creo que es súper importante sin perjuicio de que haya trazabilidad, haya límites y todo, creo que se debería incentivar más. Y acá entonces hay límites también a los beneficios. En los contribuyentes de impuesto de primera categoría, el crédito no puede exceder del monto menor entre el 2% de la renta líquida imponible o 14.000 UTM. Contribuyentes de impuesto global complementario van a tener este límite del 50% de la donación sobre el 2% de la renta bruta global. Entonces, y aquí también recalco, vuelvo a recalcar, es complejo muchas veces poder generar y donar, digamos, ya sea por filantropía, por querer apoyar una causa en la cual tengamos empatía, o bien porque queremos también que nuestra empresa tenga mayor reputación corporativa, mayor responsabilidad social empresarial. Yo creo que es importante no dejar de lado que muchas empresas, que no solamente son las grandes, quieran generar estas cosas, pero quieren generar esta sinergia, ¿cierto? Y sobre todo ahora que se instauró el concepto de la sostenibilidad tributaria. Entonces, eh, muchas veces es importante que los beneficios de esta índole sean mayores y no tan complejos. Pero bueno, es importante también ocupar lo que ya se tiene, ¿cierto? Y en este caso, la aplicación de la franquicia va a tener que distinguirse entre donaciones a la cuota nacional o a cuotas regionales y donaciones a otros donatarios. Esto es muy similar a lo del fondo mixto. Entonces, si el 50% de la donación va a ser crédito y el restante es gasto siempre y cuando vaya a la cuota nacional o cuotas regionales y el crédito no va a poder superar el 2% de la renta líquida imponible o las 14.000 UTM. Pero si es a otros donatarios, entonces aquí sí hay más límites, que son las 1.000 UTMs, y acá en el fondo vamos a generar este crédito del 50% y el resto es gasto, pero si este es mayor a 1.000 UTM, el crédito del 50% se aplica solo si se destina esta cuota nacional o regional u otro proyecto aprobado. ¿Por qué? Porque aquí de nuevo el legislador quiere apoyar un banco de proyectos respectivo y que el donante, en el fondo, pueda no solamente apoyar a la institución que él quiere, sino que también lo que el banco de proyectos tiene.
Iguales reglas para los proyectos que sean, tengan este límite de las 8.000 UTM, pero que sea financiamiento de recintos deportivos. Luego pasamos a la 19.247, que esta también es más restrictiva. ¿Por qué? Porque tiene entonces fines que son los educacionales. A contrario censo, por ejemplo, la 20.440 que tiene, como vimos en la circular 57, muchos más fines. Y también tiene mayores límites. ¿Por qué? Porque los donantes solo van a poder ser las empresas y contribuyentes de primera categoría con contabilidad completa. Ahí se pusieron mucho más restrictivos, ¿cierto? Y en el fondo ahí también podemos poner en la balanza que la ley 21.440 no solamente tiene mucho más donantes y el banco de proyectos es mayor, entonces también aquí pasa a ser una ventaja eh, que sin perjuicio de ello, acá en este caso vamos a ver más adelante que tiene crédito, entonces a veces el beneficio es un poco mayor. Establecimientos educacionales administrados por municipalidades o sus corporaciones van a poder recibir estas donaciones. Instituciones educacionales colaboradoras del Sename, que hoy en día cambió este nombre, ahí lo tengo que actualizar, pero eh, me parece que son casas de acogida o refugio, casas refugio. Establecimientos de educación subvencionados o mantenidos por una organización sin fines de lucro y establecimientos de educación prebásica gratuitos de propiedad de las municipalidades, UNAEF u OCFL con fines educacionales. De nuevo, algunas consideraciones que esto solamente puede ser donación en dinero, un proyecto que esté aprobado por el gobierno regional, que tenga un certificado. Esto se repite, ¿cierto? En las que vimos recién. Y la franquicia consiste en que se podrá utilizar como crédito hasta un 50% de la donación y lo otro gasto. Requiere un informe de estado de ingresos y egresos y la presentación de declaración jurada anual del Servicio de Impuesto Interno. Límites, de acá, la verdad es que siempre es el mismo. Como vimos, está el límite global absoluto del 5% del RLI y el 0,48 del CPT o capital propio tributario o 0,16 del capital efectivo. Pero ojo, acá lo que excede de esto será gasto rechazado. Eso es importante. Y límite de beneficio, el crédito no podrá exceder del monto menor entre el 2% de la RLI del contribuyente o la cantidad de 14.000 UTM. Esto, como les comentaba, se va repitiendo. Y acá llegamos ya a la última, que es la del artículo 31 número 7 de la LIR, que son realización de programas de instrucción básica o media gratuitas, técnica, profesional o universitaria del país. Los donantes van a poder ser empresas u otros contribuyentes de primera categoría que declaren esta renta efectiva según contabilidad completa o contribuyentes que declaren renta sobre ingresos y gastos efectivos, pero no pueden acceder a la minería. Los donatarios van a poder ser el cuerpo de bomberos, instituciones privadas o públicas, incluidas fundaciones y corporaciones, Fondo de Solidaridad Nacional y el antiguo Sename. Aquí es un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque puede ser la donación en dinero, pero también en bienes o servicios. Importante. Se debe acreditar mediante certificado también, un convenio de donación u otro documento interno. Y la franquicia consiste en que los contribuyentes de impuesto de primera categoría pueden deducir como gasto el monto de la donación en la determinación del impuesto. Entonces esto es gasto aceptado, pero no es crédito. Entonces también esta se parece un poquito a la 20.440. Si se fijan, la 20.440 es como un Frankenstein, como tomaron todas las leyes de donaciones, que por lo demás son muchas, y trataron de como hacer algo híbrido que sea un poquito más simple, que considere un espectro más amplio de objetivos, pero que también en el fondo pueda tener algún beneficio tributario que tal vez no es el mayor, pero sí es más simple y es el de gasto. Y obviamente aquí también encontramos límites, que aquí está el 5% de la RLI como el límite global absoluto, que ojo, y vuelvo a repetir, este límite no lo tiene la 20.440, y los mismos 0,48% y 0,16% cuando hay pérdida tributaria, y que el gasto no puede exceder entonces el monto menor entre el 2% de la RLI o el 0,16% de su capital propio tributario.
aquí, bueno, hay uno que no estaba al principio, pero igual los voy a comentar antes de dar un par de reflexiones finales, y es la deducción del costo, productos comercialización inviable. Y este igual se usa, yo lo he escuchado más que tal vez algunos otros, que es que la deducción del costo de aquellos alimentos destinados al consumo humano para mascotas o producto de higiene y aseo personal y producto de aseo y limpieza, libros, artículos escolares, ropa, juguete y material de construcción, que corresponden bienes de uso y consumo respecto de los cuales su comercialización se ha vuelto inviable por razones de plazo, desperfectos o fallas en su fabricación, manipulación o transporte, por modificaciones sustantivas en las líneas de comercialización que conllevan que los productores o vendedores quieran eliminar estos productos del mercado, pero que en realidad sí conservan condiciones para el consumo, es decir, no están vencidos, sino que, por ejemplo, tiene un aspecto tal vez que no es comercializable. Siempre creo, por ejemplo, algunos productos agrícolas que yo he visto que hay zanahorias que tal vez son un poco distintas a la típica zanahoria o una papa o tal vez en productos de limpieza que alguien le sacó alguna etiqueta, pero en realidad sí cumplen las condiciones y estos se entregan en vez de botarlos, porque no son comercializables tal vez en esas condiciones, pero sí pueden ser entregados gratuitamente a instituciones sin fines de lucro que estén inscritas en el servicio para su distribución gratuita, consumo o utilización de escasos recursos beneficiarios de estas instituciones. Entonces, o que la pueden usar en estos fines que claramente van a tener que ser acreditadas en la forma en que determina. Y esto también tiene resolución. Y eso también le da una certeza jurídica importante, porque el Servicio de Impuestos Internos, en el fondo, lo corrobora internamente. Y bueno, siendo las cuatro, ya, digamos, se terminó propiamente tal la presentación formal, pero sí quiero comentarles, y ahí también dejo abierto el micrófono si es que lo estiman conveniente. ¿Qué opinan ustedes de todos estos límites? Yo también quise recalcar dentro de lo que pude en la clase que en realidad hay algunas circunstancias que creo que pueden ser límites en exceso y que sin perjuicio de que la ley 21.440 vino a tratar de subsanar esta situación, tampoco tiene el mayor beneficio tributario que uno esperaría. Estos beneficios tributarios, no sé si a alguno de ustedes le ha tocado calcularlo en la práctica, pero para una empresa pequeña pasan a ser unos beneficios que tal vez no son tan significativos y que podría ser mucho mayor, ¿cierto? Considerando que en realidad lo que uno quiere acá es apoyar un fin de interés común o interés público. Y como todos sabemos, un fin de interés público, si bien puede que no nos ayude directamente, indirectamente está apoyando a la comunidad, ¿cierto? En el bienestar de la comunidad, a veces no puede ser algo tan tangible, pero sí hay una, hay un bienestar que tal vez puede ser intangible que mejora y por ende mejora incluso la calidad de vida de todos. Porque uno claramente quiere que todos puedan tener una calidad de vida digna y lo mejor posible. Entonces, todos estos fines que menciona la normativa, que son fines de carácter social, son muy positivos. Entonces, y una de las cosas que se ha criticado y que, como les comenté, trató de resolver la ley 21.440 es la complejidad y la cantidad de restricciones que hay en torno a esto. Y que si bien se vino a un poquito subsanar, yo creo, y aquí también dejo abierto el micrófono, creo que no es suficiente y creo que se debería incentivar mucho más, sin perjuicio de todos los casos que hemos visto y que hay que mantener la trazabilidad, por supuesto, pero creo que hay que incentivarla de alguna u otra forma. No sé ustedes si les ha tocado esto en la práctica, si les ha tocado calcularlo y se han dado cuenta que en realidad no vale la pena, más que sin perjuicio de que uno quiera apoyar o bien han visto que hay ciertas complicaciones, o todo lo contrario, tal vez ustedes me digan, no, yo creo que está perfecto así, porque si no podría pasar tal vez un efecto perverso. ¿Qué opinan ustedes? Ahí me gustaría, sé que ya estamos en la hora, pero
me encantaría porque es todo uno de los temas que me apasionan mucho, eh, que me den ahí algún comentario. Vamos a seguir hablando de estos temas. Yo me estoy reintegrando acá a los cursos de la membresía de CEST Chile. Muy feliz de estar acompañándolos y se van a venir más de estos temas. Espero después poder sacar algún comentario de estos temas que tanto me apasionan, pero no solamente eso, sino que creo que nos benefician a todos en la comunidad. Así que un abrazo grande y nos estaríamos viendo.